por haber hecho un espacio en sus agendas para acompañarnos esta tarde aquí en las instalaciones del Instituto Tecnológico de Monterrey, a cuyas autoridades agradecemos en primer lugar la anfitrionía, el hecho de que nos hayan proporcionado este espacio que sirve de marco para que en el terreno de los festejos del cincuentenario de Vanguardia, hoy presentemos el libro de Rosario Sánchez, Breve Historia Lúcida de las Aguas Compartidas entre México y Estados Unidos. A nombre de nuestro director general, Armando Castilla, y de la familia Vanguardia, les agradecemos mucho que nos acompañen esta tarde y, como decía, un agradecimiento muy especial a las autoridades del Instituto Tecnológico de Monterrey, Campus Saltillo, de su director Adrián González Zambrano, quien nos ha hecho el favor de facilitarnos estas instalaciones. Y como ya decía, pues la reunión de hoy, el motivo de esta reunión, es la presentación de un libro que resulta lectura obligada para todas, para todos, no importa a qué nos dediquemos, no importa cuáles sean nuestros antecedentes académicos ni nuestra experiencia laboral, porque habla de un elemento que es común a todos los seres vivos y no solamente a los seres humanos, pero nosotros como especie dominante del planeta tenemos una responsabilidad especial en este sentido, pero está envuelta esta historia además en un cofre, digamos, o en una coraza de diplomacia que tiene que ver con las responsabilidades compartidas que tienen dos países vecinos, como son México y Estados Unidos, que comparten aguas y tienen que hacer un esfuerzo para administrarlas y garantizar con eso que este líquido se administre de manera eficaz, pero también que ello se haga de manera que todas las actividades de las ciudades, de las comunidades humanas, sean surtidas, además de preservar el medio ambiente. De eso se trata el libro de Rosario Sánchez y, en primer lugar, para hacer comentarios al respecto y adelantarnos de qué va este libro y cómo acá en Saltillo, que no estamos exactamente en la franja fronteriza, pero compartimos o debemos compartir la preocupación por lo que ocurre en torno a las aguas compartidas entre nuestros dos países, cómo debemos de incorporarnos a la discusión y a las acciones, sobre todo, que es necesario realizar en este sentido. Nos acompaña el día de hoy y le agradecemos mucho que haya hecho un espacio en su agenda, no solamente para acompañarnos, sino para hacer comentarios sobre el libro, a Iván José Vicente García, quien es originario de Zamora, España, ingeniero químico superior por la Universidad de Salamanca, con máster en gestión integral del agua y posgrado de distribución de agua por la Universidad Politécnica de Cataluña y máster en alta dirección de empresas por la European Open Business School. Iván no es un conocido reciente de Saltillo, porque ya estuvo acá en el año 2013 para formar parte de la empresa Aguas de Saltillo, primero como gerente de producción y posteriormente como gerente de operaciones, y hoy se encuentra al frente de esta empresa que se encarga de gestionar el valioso, indispensable, vital líquido que es el agua que llega a nuestras ciudades. Muchas gracias, Iván, por acompañarnos. No, gracias a ustedes. Adelante. Gracias. Pues muchas gracias. Pues muchas gracias en primer lugar por la invitación. Buenas tardes a todas y a todos. Y la verdad que es un orgullo poder formar parte de esta mesa y muchas felicidades, Rosario, doctora, por este espectacular libro que a todos nos ha ayudado a entender este conflicto que hay entre México y Estados Unidos por algo tan indispensable para todos que es el agua, ¿no? Y que no acabas de entender hasta que lo lees y lo lees de una forma tan fácil y es de agradecer, ¿no? Que haya un libro que
que de una forma tan sencilla te haga entender las cosas y la problemática. Entonces, como muy bien dices en el prólogo, un libro que invita... Me he traído muchas notas, espero no hacer spoiler del libro, pero como bien dices, es un libro que invita a la reflexión, incluso a la provocación, y yo creo que lo consigues, ¿no? Porque cuando lo acabas de leer, llega un momento que hasta te enojas, ¿no? Yo por lo menos, en lo personal, te enojas con Estados Unidos, te enojas hasta con tu propio México, ¿no? Y también hablas mucho del chanclazo y que lo has aplicado durante el libro a ambos lados de la frontera, yo creo, de forma muy sutil y muy acertada, pero que es necesario a veces, ¿no? Que es necesario para que reaccionemos. Y leyendo este libro te das cuenta de que estamos en manos de un tratado de hace 80 años y que nos afecta tanto, ¿no? Que nos afecta tanto porque aunque no estamos en la frontera o no estamos cerca de la frontera, estamos en situaciones o en marcos o en contextos muy similares. Y te hace pensar lo que muy bien dice la doctora a lo largo del libro, que por qué no se ha actualizado ese tratado, ¿no? Y si las circunstancias han cambiado. Hace 80 años el contexto, el marco era otro. Nosotros desde Aguas de Saltillo hacemos muchos estudios y hacemos estudios a medio y largo plazo, pero lo que hicimos hace 5 años, muchas de las hipótesis han cambiado drásticamente, porque estamos en un contexto de cambio tan continuo, tan acelerado, que lo que has planificado para antes de ayer ya no sirve. Y nos toca cambiar. El plan antisequía que muchos de ustedes conocen, hemos tenido que rehacer las hipótesis, porque lo que pensábamos que iba a suceder de lluvias, temperaturas, incluso el crecimiento poblacional en Saltillo, pues no se ha cumplido. Y hay que reconocer lo que no se ha cumplido y hay que cambiarlo y no pasa nada. Pues en estos tratados que datan de hace 80 años, pues a lo mejor hay que cambiar ciertas cosas y no pasa absolutamente nada, ¿no? Yo creo que tiene que haber voluntad y nos tenemos que sentar ambos países a cambiar las condiciones. También te hace ver, al leer el libro, un cierto sentimiento de envidia sana, de ver la relación que hay en la parte del río Colorado. Una relación de colaboración, de solidaridad, y que hay un intercambio de excedentes en tiempo de abundancia y limitaciones en épocas de sequía, como debe ser, ¿no? Entonces dices, ¿por qué ahí sí y en el río Bravo no? Entonces, esa pregunta también te la llegas a hacer, ¿no? Te hace reflexionar mucho también sobre qué es mejor, el sistema centralizado mexicano, que sí tiene muchas ventajas, ¿no? Mayor coordinación, mayor planificación, uniformidad en las políticas, mejor control sobre los recursos hídricos, pero también hay muchas bondades en el sistema descentralizado estadounidense, ¿no? Se adaptan mejor a las condiciones locales, son más ágiles en las respuestas quizá y en los problemas. Y también tiene desventajas, ¿no? Porque hay conflictos entre estados vecinos también. Hay que tomar agua. De la llave. De la llave. De la llave. Sí, sigo leyendo y me encuentro un capítulo también que me interesó mucho, que es lo que pasa arriba repercute abajo. Y es que es 100% cierto, ¿no? Y una regla de oro que apuntalas ahí muy bien, de no hagas al de abajo lo que no quieres que te haga el de arriba. Y eso está pasando. Está pasando porque Estados Unidos se queja de muchas cosas, pide muchas cosas, reclama, pero a su vez, con la construcción de ciertas presas, con la regulación, con la explotación que está haciendo esas presas para un beneficio suyo, pues también está haciendo sufrir a México. Por tanto, a veces es muy bonito pedir, pero hay que predicar con el ejemplo, ¿no? Y esta regla de oro, la verdad que me pareció fantástica y así debe ser, ¿eh? Luego también tocas otros puntos muy importantes y hablas de que la cuenca se está deshidratando con una pérdida del 80% desde el siglo pasado. Y esa es una realidad absoluta. O sea, el nivel de deshidratación que apunta ahí es así, y nos tenemos que adaptar a esto. Y tenemos que actuar todos en este sentido.
Y tenemos que empezar a poner encima de la mesa, y yo creo que aquí en Saltillo ya se ha puesto encima de la mesa y se está empezando a trabajar de la mano de las administraciones municipales y estatales, y es el reuso del agua. El futuro de las ciudades pasa por el reuso del agua, y más en zonas tan estresadas hídricamente como pueden ser la nuestra, ¿no? La zona norte de México. No hay otra, ¿no? Entonces, también hablas ahí otro punto de las aguas residuales, y en algún momento pensemos si puede ser moneda de cambio. Pues también las aguas residuales no dejan de ser agua, y en algún momento, y con esto del reuso que estoy comentando, tienen que entrar en la ecuación sí o sí. El agua tiene que tener muchas vidas, no solo una. Como bien decía mi amigo Carlos en la introducción, yo soy originario de una ciudad en España que se llama Zamora, y ahí captamos el agua de un río que se llama Río Duero, y cuando captamos esa agua, y lo decimos a modo de broma, ha pasado ya por 6 vejigas. Es decir, ha pasado ya por muchas otras ciudades aguas arriba. No pasa nada. Hay mucha tecnología a día de hoy apta para potabilizar el agua de cualquier tipo organoléptico, etcétera, ¿no? Por tanto, muy interesante. A partir de ahí entramos en la parte de las aguas subterráneas. ¡Qué mundo! El de las aguas subterráneas, porque como no se ven, pues hay mucho desconocimiento, no se sienten. Pero en Saltillo el 100% de nuestro abastecimiento, el 100% es de agua subterránea. El otro día no sé con quién hablaba y me decía, no, pues saquen más agua de la presa y no sé qué. No, no hay presas, no tenemos ríos, no tenemos aguas superficiales, agua 100% subterránea. Entonces, es el gran desconocido, como bien indica en el libro, y hace falta invertir muchísimo. No es normal, y es una autocrítica que nos tenemos que hacer todos, que no conozcamos a ciencia cierta lo que pasa en nuestro subsuelo. No lo sabemos, y el que diga lo contrario miente. Porque los datos que tenemos, y los estudios de la Conagua y todos los estudios que hacemos, valen para hoy, y es una foto fija. Tenía que ser un sistema vivo y estar constantemente actualizado. Tenemos grandes universidades que nos pueden ayudar en esto. Tenemos grandes técnicos que nos pueden ayudar en esto, pero tiene que ser algo vivo. La actualización de nuestros sistemas acuíferos, de nuestras unidades hidrogeológicas, no pueden actualizarse cada 3 años, cada 4 años. Cambian de un día para otro. Y tenemos que saber a ciencia cierta si el acuífero es deficitario, si no es deficitario, si se puede, si no se puede. Y sobre todo hay que priorizar el abastecimiento humano, ¿no? Eso por encima de todo. Y yo creo que ahora se está trabajando en todo esto, porque como sabemos la agricultura se lleva el 70, el 80% de estos consumos. Hay que tecnificar los riegos. Son actuaciones que se están poniendo encima de la mesa y que son súper necesarias, ¿no? Entonces, bueno, las aguas subterráneas, el gran desconocido, pero no puede ser el gran desconocido para una región que depende 100% de las aguas subterráneas, ¿no? Entonces, ahí sí que tenemos que hacer un poco de autocrítica. A partir de aquí también, pues, volvemos y seguíamos viendo en el libro que se habla de plantas tratadoras, de los déficits que tienen las plantas tratadoras. Y es muy común del ser humano que queramos que funcionen bien las plantas tratadoras, que viertan a los cauces o a los arroyos en condiciones óptimas, que tengamos agua al abrir la llave, pero a la vez que no paguemos. Entonces, aquí sí que tenemos que también cambiar un poco nuestra percepción de lo que es barato y lo que es caro. En los recibos que le llegan a ustedes a su casa mensualmente, no se cobra el agua. El agua, al contrario, nosotros desde Aguas de Saltillo la extraemos y por cada metro cúbico le pagamos a Conagua, porque el dueño del agua, como bien indica la Constitución mexicana, es la nación. Nosotros, o Aguas de Saltillo, cobra un servicio de extracción del agua, un servicio de potabilización, un servicio de reparación de fugas, de mantenimientos y todo lo que conlleva gestionar un servicio. Por tanto, eso es lo que va. Y cuando decimos, y les invito a que visiten nuestra sucursal sur, porque hemos puesto allí una especie de stand en el que queremos hacer ver lo poco que pagamos por el servicio de agua. Y ponemos 1000 botellas de 1 litro en una estructura
Y el otro día se lo preguntaba a unos niños que fueron a hacer la ruta del agua, ¿cuánto creen que cuestan esas 1000 botellas de agua en nuestra llave? Todos me decían 500, 1000, 2000, bueno, cada uno decía un número. Pues esas 1000 botellas de agua que tenemos allí todas juntas, en nuestra llave cuestan 14 pesos. Y con esos 14 pesos por esas 1000 botellas, que en un supermercado o en una tienda nos cuestan 15 o 20.000, con esos 14 pesos por esos 1000 litros tenemos que hacer todo, extraer el agua de 300 metros, con 90 pozos, pagar las nóminas de 430 personas, todos los mantenimientos, reparaciones, todas las inversiones en infraestructuras que se hacen. Por eso tenemos que darle una vuelta a esto y empezar a pagar por el agua lo que se merece. Porque al final lo que no se paga a un precio justo no se valora. Y el agua es uno de los ejemplos de esto. Un minuto. Y por hablar un poco del tratado, sí que les quiero dar un par de datos, porque el tratado obliga a México a entregar alrededor de 2.500 millones de metros cúbicos de forma quinquenal, pero para que se hagan una idea, porque al final los números y las notas de prensa, pues los números los leemos y se nos escapan, pero para que tengan un orden de magnitud, esto es como entregar cada 5 años a Estados Unidos unos 430 hectómetros cúbicos. ¿Qué es esto? ¿Qué son 430 hectómetros cúbicos? Unas 7, 8 veces lo que consume todo Saltillo en un año. Por tanto, atentos a la magnitud de lo que hay que entregarle anualmente a Estados Unidos, ¿no? Y como me quedaba un minuto, ya solo me queda medio, nada, agradecerles por la invitación y agradecer sobre todo a la doctora por este gran libro que a mí, y eso que trabajo en el mundo del agua y me apasiona, no tenía tan claro esto. Y cuando a veces les propongo a los políticos, pues hay que hacer presas, porque en Saltillo, si hacemos una presa, nos alivianaría mucho, porque cuando llueve fuerte, se podría captar agua y podríamos captar hasta 1000 litros por segundo, que es el 50% de lo que consumimos. Ahora entiendo que este tratado, que hay que revisar, nos impide hacer estas presas que asegurarían el futuro de Saltillo. Bueno, por mi parte, muchas gracias y disculpad el tiempo. Bien. Muchas gracias, Iván, gerente de Aguas de Saltillo, por su participación. Y hay que decir que Iván hoy ha hablado sobre todo de los datos duros, de la información dura que contiene el libro, pero que la recomendación de leerlo, que hizo él al principio también, por el tono en el que está escrito, hace sobre todo un uso extensivo de un recurso didáctico que Rosario domina muy bien y que son las metáforas. Una de esas ya fue mencionada por Iván, que es la metáfora del chanclazo, pero hay otras metáforas muy ricas, muy interesantes en el libro que lo hacen de muy fácil lectura y que lo vuelven muy disfrutable. Pero, ¿qué voy a decirles yo de metáforas? Porque si alguien es experto en eso, es don Armando Fuentes Aguirre, Catón, que hoy hace favor de acompañarnos acá y que podría leer su currículum extensísimo, que todos lo conocemos, pero basta con mencionar el apelativo con el que le conocen en todo el país y en el extranjero. Catón es un símbolo de nuestra ciudad y le agradecemos mucho que haya hecho un espacio para acompañarnos el día de hoy, don Armando. Por favor, adelante. Muchas gracias. Don Jesús Rodríguez y Aguirre, tío abuelo mío, fue juez de letras en Río Verde, un poblado de San Luis Potosí. Se vivían los años aciagos de la rebelión cristera, cuando la Iglesia Católica y el Estado mexicano se enfrentaron en una lucha radical. Y mi tío Jesús, pese a ser funcionario de gobierno, era católico devoto, de misa y comunión diarias, como antes
se decía. El jefe político y comandante militar de la plaza era un hirsuto general apellidado Hernández, por mal nombre el Visco, porque lo era. Era visco, bisojo, turnio, trashojado, trascorneado o Estrabón, que con todos esos nombres y el de Viscorneta puede ser conocido el que tiene la mirada estrábica, y el general Hernández la tenía. Puesto de cara hacia el norte, con el ojo izquierdo veía hacia el Golfo de México y con el derecho hacia el Océano Pacífico. Y el general Hernández era furioso enemigo de la Iglesia, exaltado come curas, tremendo jacobino, extremado liberal. Pero a pesar de la divergencia de sus ideas, él y mi tío Jesús tenían buena amistad y todas las tardes salían a pasear juntos en torno de la plazuela del lugar. Y cada vez que pasaban frente al templo parroquial, mi tío Jesús, conforme a la piadosa costumbre aprendida de sus padres, se santiguaba devotamente. Y eso el general Hernández no lo veía con buenos ojos. De hecho, él no veía nada con buenos ojos. Le parecía impropio que, siendo el licenciado funcionario de gobierno y estando la Iglesia y el Estado enfrentados en aquel conflicto, él tuviera esa muestra pública de devoción católica. Hasta que en una de tantas vueltas y en una de tantas santiguadas, el general Hernández ya no se pudo contener y con voz áspera y descompasado continente le preguntó a mi tío: oiga, señor licenciado, ¿por qué cada vez que pasamos frente al templo se santigua usted? Le contestó mi tío: mire qué coincidencia, general. Yo le iba a preguntar a usted por qué no se santigua, pero pensé, bueno, ¿y a mí qué chingados me importa? Yo les iba a preguntar a los organizadores de este evento por qué me invitaron a mí a venir aquí. Pero pensé lo mismo que pensó mi tío Jesús, y ya no les pregunté nada. Simplemente les agradecí el honor y el privilegio de estar aquí. Si me hubieran invitado a hablar de vino, de cerveza, de tequila o mezcal, quizás hubiese podido aportar algún dato valedero, pero hablar del agua me cuesta trabajo. Quizás hablaría mejor que yo mi querido amigo y vecino Javier Calderón Domínguez, que tanto se ha dedicado a preservar los recursos naturales
de nuestra ciudad. Un cierto indocumentado mexicano que vivía en un pueblito del sur de Texas fue a hablar con el abogado del pueblito, el único que había en el lugar, y le dijo que quería hacerle una pregunta. Le dijo el abogado que qué pregunta era esa. Respondió el indocumentado: antes, abogado, permítame contarle los antecedentes. Yo me vine hace muchos años de mi pueblito allá en el sur de México. Logré cruzar el río Bravo y conseguí chamba con un gringo que me ocupó primero en su rancho de peón y jornalero, y luego me llevó a chambear a su casa de jardinero y mozo. ¿Dónde, abogado? Le gusté a la gringa y entramos pues en una relación, y como ella me protegía, junté mis centavitos, mandé a México y me traje a mi señora. ¿Dónde, abogado? Al gringo le gustó mi señora y entraron también ellos en su relación. Y fíjese que así estuvimos muchos años. Yo con la gringa y el gringo pues con mi señora. ¿Dónde, abogado? Murió el gringo. Y hace una semana también murió la gringa. Y fíjese que no tienen familiares, ni hicieron testamento. Dice el abogado: bueno, ¿y cuál es la pregunta? Le dice el mexicano: abogado, con todo lo que le he dicho, el gringo y yo, ¿qué venimos siendo? La respuesta a esa pregunta, y eso es parte del contenido de este libro, es que no venimos siendo nada. Somos vecinos, pero como dijo con acierto Alan Riding, vecinos distantes. Lo único que nos acerca es la geografía, y en lo demás hemos vivido una historia de diferencias, en ocasiones trágicas, en ocasiones cómicas. Hace unas semanas, en una cantina de Ciudad Juárez, un individuo gritaba a voz en cuello: devuélvanos el chamizal, desgraciados, devuélvanos el chamizal. Le dijo el cantinero: oye, amigo, hace muchos años que nos devolvieron el chamizal. Sí, dice, pero yo soy ciudadano americano. Esas diferencias las ilustró con claridad luminosa Monseñor Eulogio Guilo, quien fue arzobispo de Antequera, esto es decir, de Oaxaca. Era dueño de una de las mejores haciendas mexicanas, situada en el camino entre México y Puebla. Un prodigio de tecnología, de producción, de eficiencia. Era muy amigo Monseñor Guilo de Porfirio Díaz.
Y en cierta ocasión vino a México una comisión de agrónomos e industriales norteamericanos. Y don Porfirio le pidió a don Eulogio Guilo que los invitara a conocer su hacienda. Los llevó Monseñor Guilo y les montó las instalaciones de su hacienda. Al pasar por una galera, vieron una máquina desgranadora de mazorcas que estaba inutilizada y sin servicio. Y sucedió por rara coincidencia que entre la comisión de visitantes norteamericanos venía el fabricante de esa máquina. Y le preguntó al obispo por qué estaba así, en ese estado de abandono. Monseñor Guilo le dijo: porque no sirve. Claro que sirve, dijo el hombre. Pidió herramientas, aceite, y mientras nosotros hacían el recorrido por la hacienda, él limpió la máquina, la reparó y la puso a funcionar. Llegados los demás, pidió unas mazorcas para desgranarlas. Y la máquina no las desgranó. Sucedió que la tal máquina estaba hecha para desgranar mazorcas de la medida de las que se producían en Estados Unidos. Y no podía desgranar las más pequeñas que se producían en México. Le preguntó el fabricante a Guilo: ¿tiene usted razón? Me voy a llevar la máquina y le vamos a devolver el dinero que pagó por ella. Y le dijo Guilo: se la devuelvo con una condición, que me permita ponerle a la máquina una placa que diga: no todo lo que es bueno para Estados Unidos es bueno para México. Este libro, escrito con amor, sobre todo al agua, pero escrito también con profundo amor a México, es una expresión del cuidado que hemos de tener por eso que es nuestra vida. Francisco Limón es el mejor epigramista que ha tenido México. Era capaz de decir en unos cuantos versos algo lleno de ingenio y de travesura. Estudió Derecho en la Facultad de la UNAM y había un prestigiadísimo maestro del hombre Mario de la Cueva, a quien por causa de su nariz roma llamaban el Chato de la Cueva. Y Liguori hizo esta traviesa cuarteta: ser chato de la nariz es cosa que nada prueba. Lo que sí es grave desliz es ser chato de la cueva. Pero hizo un pequeño soneto octosílabo que recuerdo siempre que se trata
de presentar un libro. Y comentó en esos versos picarescos el viejo aforismo que se atribuye a los chinos, según el cual la vida de una persona no está completa si no ha hecho tres cosas: plantar un árbol, tener un hijo y escribir un libro. Y comentó en sus versos Pancho Liguori: tuve un amigo canijo que leyó en un libro viejo un saludable consejo y lo siguió muy prolijo. Muy satisfecho se dijo, mirándose en el espejo: seré feliz porque dejo un libro, un árbol y un hijo. Pero le salió mal todo, porque al fin de la jornada tuvo por mala fortuna un libro muy aburrido, un árbol seco y torcido y un hijo de la tiznada. Este libro está muy lejos de ese destino aciago. Su autora, Rosario, tiene una bella familia. Ha sabido del amor a la naturaleza y nos entrega en este libro no solo un documento lleno de información, de valiosos datos, de verdades históricas y científicas, sino también una lectura amena, entretenida. Los conflictos de México y Estados Unidos, los problemas derivados de las aguas del Bravo y del río Colorado, no habrán de terminar, y menos ahora que el país vecino está gobernado por un presidente impredecible, cuyas caprichosas ocurrencias pueden poner en peligro cualquier tratado, cualquier acuerdo, cualquier documento de concordia que exista entre México y Estados Unidos. En tiempos de la colonia se usaba una expresión 3 veces centenaria que ha llegado hasta nuestros días. Era costumbre, pasada ya la medianoche, arrojar por la ventana los contenidos de los orinales. Y antes de hacerlo, quien lo hacía apercibía a los transeúntes de que iba a lanzar esos líquidos pestíferos y gritaba: aguas. Ahora usamos ese término para apercibir algo de un peligro. El peligro se ha señalado, el hacer tal abuso del agua que perdamos ese recurso que no es nuestro, sino que pertenece a nuestros hijos y nuestros nietos. Mi gran amigo Praxedis de la Peña, Sánchez de la Peña, su esposa Rosario, deben tener orgullo en este libro y compartir también esa satisfacción por lo que Rosario ha hecho. Digamos también nosotros: aguas
con el agua. Y démosle gracias a Rosario por este libro, que al mismo tiempo es instructivo y deleitoso. Muchas gracias. Así como don Armando nos ha comentado anécdotas, como la del epigrama dedicado por Francisco Liguori al Chato de la Cueva, y hubiera estado bueno que alguien hiciera uno, porque iba a ser difícil, sobre Liguori, sobre su prognatismo, ¿no? Esa hubiera estado difícil de rimar. Pues así Rosario utiliza muchas anécdotas en este libro, además de las metáforas que ya mencioné, para ilustrar lo que quiere decir y hacerlo en un lenguaje accesible que todos podemos entender y que nos lleva de la mano al estudio y al conocimiento de un importantísimo documento y de la institución que se encarga de su resguardo y del recurso del que se trata toda esta historia. Y claro, cuando uno lee un libro y tiene la oportunidad de asistir a la presentación del mismo, uno siempre quiere saber qué motivó al autor, a la autora, a escribirlo, cómo se inspiró, cuáles fueron los retos que enfrentó durante su redacción, y de eso nos va a hablar a continuación Rosario Sánchez, quien es licenciada en Relaciones Internacionales por el Tecnológico de Monterrey. También estudió una maestría en diplomacia en el Instituto de Estudios Diplomáticos Matías Romero y un doctorado en Gestión del Agua y Ciencia Hidrológica por la Universidad Texas A&M, pero yo creo personalmente que los grados académicos en su caso son lo de menos, porque en esta obra ella ha desplegado un talento que no se aprende en las escuelas, sino que se va adquiriendo conforme uno va viviendo y le dan ganas de contar cosas bien contadas para que cualquiera las entienda. Adelante, Rosa. Gracias. Gracias. Bueno. Buenas tardes. ¿Está bien ahí o más arriba? No, yo creo que está bien ahí. ¿Está bien? ¿Me escuchan? Muy buenas tardes. Ayer que venía en camino para acá, venía un poquito aterrorizada por la frase que dice que nadie es profeta en su tierra. Con buena razón. Pero el terror continuaba toda la noche, toda la mañana. Lo compartí, pero al estar ahorita aquí, no voy a llorar. Todavía no, lo voy a matar. En mi casa, en mi alma mater, con tantos amigos, con las palabras insuperables, con mi colega Iván, con tantos amigos que hace mucho no veía y que ni siquiera reconozco. Con el acogimiento, ¿no?, de toda esta audiencia, yo creo que lo único que puedo sentir es agradecimiento profundo. Mucha honra, muchísima responsabilidad, muchísimo compromiso con mi estado. Yo soy orgullosamente saltillense, orgullosamente coahuilense, y de alguna forma, estando aquí o estando allá, yo tengo mucho tiempo lejos de mi país, pero nunca he dejado de trabajar para mi país. Nunca. Y eso lo dijo un maestro hace mucho tiempo: Rosario, tú vas a ser mejor de fuera que adentro. Y yo creo que tenía toda la razón. Quiero agradecer. Ay, perdón. Mi logística siempre es un poco accidentada. Obviamente al Tecnológico de Monterrey, Campus Saltillo, a su director, Adrián Fernando González, por ofrecernos este espacio. Obviamente también quiero reconocer Vanguardia, Armando, hermano, mi amigo de toda la vida. Gracias. No puedo decir tantas gracias porque empiezo a llorar, entonces voy a hacerlo así bien formal, ¿no? Así como que no se sienta mucho.
pero sí quiero mencionar algunas personas rápidamente, porque sí quiero hablar del agua. El licenciado Enrique Martínez y Martínez, exgobernador de Coahuila, muchas gracias. Al licenciado Tereso Medina, líder estatal de la CTM, muchas gracias, de todo corazón. Mi corazón está así, de verdad. A mi cuñado, al licenciado, ingeniero, porque pusieron licenciado, es ingeniero, el INGEPYME, por favor, Octavio Pimentel Martínez, que además es rector de nuestra máxima casa de estudios. Muchas gracias. A la licenciada Ana Karen Sánchez Flores, seguramente somos parientes, es presidenta municipal de Arteaga. Al licenciado José Yáñez Arriola, magistrado de la Suprema Corte, de la Corte Estatal de Coahuila. También al licenciado Miguel Ángel Garza Félix, comisionado de Seguridad y Protección Ciudadana de Saltillo. Todos interesados en el agua, eso es impresionante. Por eso les digo que me siento muy halagada. La licenciada Lidia González Rodríguez, directora de Turismo de Saltillo, de la ciudad de Saltillo. La licenciada Vanessa Tonone, directora del Instituto de la Mujer. Muy oportuno el tema de la mujer y el agua, por cierto. La licenciada Lilia Flores Borman, exalcaldesa de la ciudad de Ramos Arizpe. Creo que ya no se me olvida a nadie. Si se me olvida a alguien, por favor, todos mis amigos, toda la gente que está aquí, les agradezco muchísimo. Hice una pequeña presentación, porque con imágenes a veces entendemos un poco mejor la problemática, lo que hay detrás. Primero lo que hay detrás, ¿no? Primero el amor, y gracias, porque no fui yo la que lo dije. El amor a mi familia, obviamente. El agradecimiento a mis hijos por el tiempo que no les di, que no les he dado. No sé dónde están, por cierto, pero por ahí deben de andar. A mi esposo, porque cree más en mí que yo a veces. A mis padres, por el ejemplo, me lo llevo todos los días, y la disciplina. A mis maestros, a la vida. Yo pensaba ser embajadora, yo creo que ya no voy a ser. Y terminé en el agua, según yo, porque iba a ser más fácil. Pues error, ¿no? Todavía me metí en más problemas, ¿no? En el agua y además en las aguas binacionales, por si fuera poco. El libro lo que hace es tratar de traducir un poquito la ciencia. Yo soy científica, a eso me dedico, pero precisamente porque mis antecedentes son humanistas, son en diplomacia, entiendo muy bien la desconexión, la falta de comunicación entre la ciencia y la política pública. Y por eso el libro es un desahogo, y así se llama, es un desahogo crónico y casual, a varias cosas, además del agua. Esto es México el día de hoy, es uno de los países de mayor estrés hídrico en el mundo, si no es que de los más altos, y también uno de los países más vulnerables a nivel mundial en cambio climático. Esto no es menor, y voy a tratar no es un tema menor, y voy a tratar de concentrarme en México, aunque el libro, el caso de estudio, es las cuencas binacionales, que por cierto Saltillo forma parte de la cuenca del río Bravo. Sí lo uso como caso de estudio para ejemplificar estas lecciones y estos problemas en cualquier otra parte del mundo, porque los problemas del agua no son exclusivos de México ni de Saltillo, están en todas partes del mundo, en sus diferentes proporciones, pero existen. Obviamente en honor a nuestra presa La Amistad, que está en Coahuila, por cierto, nuestra presa internacional está en problemas en la actualidad, no supera el 7% de su capacidad en los últimos 10 años, y honestamente, de acuerdo a las predicciones científicas, no vamos a estar en mejores condiciones próximamente. El desahogo es de 3 cosas: de cómo comunicamos la ciencia, siendo yo desde el sector científico. ¿Por qué? Porque solamente nos entienden los científicos. Por eso lo que nosotros publicamos, y lo digo en el prólogo, es un hartazgo de que, a ver, lo que nosotros publicamos está muy padre, está científicamente comprobado, es muy útil, es muy productivo, nos ayuda en la relación binacional, nos ayuda en el cuidado del agua. Pero ¿qué pasa? No se comunica, no se divulga, no se entiende el mensaje.
El libro trata eso, de ¿sabes qué? Haz de cuenta que estamos platicando, haz de cuenta que estamos en una sobremesa, explícame cuál es el problema de agua. Y dame ejemplos, ¿no? Analogías, porque así las aprendí yo de mi padre y así lo hago yo con mis hijos. Porque es la única forma de entender a veces problemas tan complejos. 2, la desinformación, ahora con tanta información o desinformación. Y la decadencia del pensamiento crítico. ¿Cómo le hacemos con tanta información con los jóvenes de ahora? Y agradezco muchísimo a los jóvenes que están aquí. Tenemos un bombardeo de información de la cual no sabemos qué escoger, de la cual no sabemos sintetizar, de la cual no sabemos racionalizar y tomar una decisión hacia lo que sea. Este es un libro que trata con el tsunami de la desinformación que existe a nivel mundial por redes sociales, y además la velocidad en la que se mueve esa información todavía es más difícil. Y los mitos, 2, el siniestro derecho humano al agua, y ahí van a lloverme tomatazos y no importa. Y el segundo, el cambio climático. Hay muchos mitos que se discuten, pero esos 2, para mí, los que más trabajo me cuestan y los que más me cuestan seguir escuchando todos los días, sin saber lo que eso realmente significa, ¿no? Los hábitos a los que estamos acostumbrados de escuchar. Y sí, la analogía más importante con la que inicia el libro es precisamente la analogía de un divorcio mal arreglado, de la guerra México-Texas y la consecuente guerra México-Estados Unidos por culpa de Texas, según México. Y voy a hablar como hablo en el libro, para podernos entender. Vamos a caer en lo simplista, pero no importa, lo importante es el mensaje. Y el hijo que salió de esa relación, el hijo es el río Bravo. Y lo que le ha pasado al hijo después de eso. Y no voy a detenerme mucho en pasajes del libro, pero sí hay varios que me gustaría rescatar. Uno rápido. México le dio el divorcio a Texas en medio de claroscuros en la historia de los acuerdos públicos y privados firmados por Santana, bajo la promesa de que no se anexaría a los Estados Unidos. Y aunque Texas siempre acusó a México de paranoico, y que para Texas solo existía México en su corazón, la verdad es que el argumento de México de la infidelidad de Texas, yo diría más bien de patriotismo, siempre fue real. Y así, tras casi 10 años de independencia y tras intentos de rejuntarse con su nueva pareja, los Estados Unidos, Texas incumplió y el 15 de marzo del 45 se adhirió como un estado más de Estados Unidos. Este hecho exacerbó la furia mexicana ante la doble traición, ¿no? Primero porque te vas y luego te vas con otro, y además es el vecino, y la confirmación de sus sospechas de infidelidad con su vecino del norte. Por si fuera poco, un pequeño detalle había quedado pendiente en el acta de divorcio 10 años antes. Para los tejanos, la frontera debía ser el río Bravo, y para los mexicanos, el río Nueces. Este desacuerdo resultó ser la excusa perfecta para que Estados Unidos, halagado con su nueva adquisición, decidiera invadir México y de pasada llevarse a aquellos territorios igualmente despoblados, ricos y abandonados, porque merecían tener una mejor vida que seguir atados a la paranoia centralista, desmembrada y sin rumbo claro del gobierno federal mexicano, que seguía peleándose por el poder. ¿Poder de qué? ¿Quién sabe? A todo el que llegaba lo mataban, y mientras buscaban otro, Santana regresaba del exilio una y otra vez como si no hubiera alguien más. El síndrome del pégame pero no me dejes imperaba. Y así está todo el libro. Muy divertido. La verdad, me divertí bastante escribiéndolo porque sí realmente me estaba desahogando. Ahora bien, Texas y México tuvieron un hijo, el temperamental Río Bravo, fruto de la guerra. Un hijo que en lugar de separarlo los unió más y los unió de por vida. Hoy, Texas, para quien yo trabajo, o trabajaba, se ha consolidado como un estado rico, poderoso, autosuficiente, presumido y ejemplarmente egocentrista. Y México pareciera que sigue en terapia
para poder superar la traición de lo que perdió por culpa de esa ingrata. Y como en todas las relaciones fracturadas, el que sale perdiendo es el hijo. Vamos a hablar del hijo actual. Actualmente está en estado de coma. Les voy a enseñar esta gráfica, lo dice todo. Lo que México tiene que dar a los Estados Unidos en agua es desde este punto negro. Esto es lo que México ha podido dar agua en el último quinquenio. Es la más baja en la historia desde la firma del tratado de 1944. Y esto es lo que se debe. México tiene 6 meses para dar a los Estados Unidos 1.600 millones de metros cúbicos. Bueno, ¿cuántos son 1.600 millones de metros cúbicos? Pues es un cuchillo y medio, más o menos. O el cuchillo y todas las presas tributarias que se encuentran en Aquí Coahuila. son 60. Pues Eso es lo que se debe. Como dijo un colega mío, ni a golpes. 30, casi. Ni a golpes México va a poder. Y lo sabemos. Lo sabe México, lo sabe Estados Unidos, lo sabe Texas. El problema aquí es que, bueno, hay mucha corresponsabilidad en ambos lados, pero el 70% de la cuenca, el 80% de la cuenca se ubica en territorio mexicano. La responsabilidad, la custodia del hijo, la tiene México. Por lo tanto, la responsabilidad de cumplir el tratado está en México. ¿Y qué ha hecho México en los últimos 80 años? O desde los 80 más o menos que la cuenca empezó a dar señales de estar exhausta. Se ha perdido el 80% del flujo natural del río Bravo en los últimos 80 años. No podemos esconder el agua no se esconde, el agua no son aranceles, no son autos, no es dinero, no la podemos inventar. Lo que hizo recientemente los Estados Unidos de aplicar una represalia en la cuenca del Colorado, pues ¿de qué sirve? ¿De dónde va a sacar agua México? ¿No? Y preguntan mucho, bueno, ¿es una medida, funcionará? ¿México podrá pagar el tratado? México ahorita lo que está apostando, lo que ha apostado en los últimos 40 años es básicamente pedir que llueva al dios Tlaloc un mes antes de que se cierre el ciclo. Depender de un huracán. Hasta el 2020, ¿verdad? Lo que pasó en el 2020, en Chihuahua, en la presa Chihuahua, y pues no llovió el huracán, ya no cumple como antes, ya no podemos depender del monstruo de las 7 cabezas, que es otro de los capítulos. Y mientras están en la rebatinga de quién tiene la razón, de dónde se saca el agua, pues el río está en estado de coma. ¿Por qué? ¿Y por qué hemos llegado a esto? Y aquí es donde el libro dice, ok, esta es la relación binacional, estos son los problemas de agua entre México y Estados Unidos, pero no es un problema único de la cuenca. ¿Por qué suceden estas cosas? En todas partes del mundo lo estamos viendo, en mayor y menor medida, porque estamos basados en un supuesto de que el agua es infinita, de que podemos crecer infinitamente, sin límites, para todos y para todos los sectores. El simple hecho de que el agua no se valore económicamente, no se pague una proporción de dinero por el agua, no la distribución, no el abastecimiento, no la infraestructura, el agua, eso ya nos da un indicio que algo está mal en el paradigma, sobre todo actual. ¿Por qué? Porque las condiciones ya no están como para seguir con ese mismo paradigma y es lo que nos estamos enfrentando. ¿Cómo le hacemos para cambiar? ¿Cómo empezamos a poner límites? ¿No? Cuando decimos que los subsidios que hemos estado utilizando históricamente, que responden a la Revolución Mexicana, ya no coinciden. Ahorita poner subsidios, seguir con los subsidios, la extracción de agua en la agricultura, es darse un balazo en el pie. Literalmente. ¿Y cómo cambiamos eso? Pues y lo dice el libro, pues es levantar a Zapata de la tumba, ¿no? ¿Cómo es posible? Por lo que hemos luchado. Sí, es cierto. Pero esta es la condición. O sea, ¿de dónde vamos a sacar el agua? Para lo que viene del crecimiento. Se percibe triplicar la población en la región fronteriza en los próximos 30 años. La agricultura se ha triplicado en los últimos 50 años. Ni siquiera los visionarios del 44 del tratado predijeron ese tipo de crecimiento en la agricultura. Y además con las políticas de atracción industrial, todo como que va un poco al revés, desde mi punto de vista, a la condición actual de disponibilidad de recursos hídricos. Vamos, desde mi punto de vista y del libro, al revés. Y por si fuera poco,
tenemos el derecho humano al agua, seguro con eso no nos falta. Total, todo mal. Todo al revés. ¿Por qué? Porque suficiente nunca será suficiente. Cuando hablamos de que nos faltan 16 metros cúbicos aquí y con eso la hacemos para superar la crisis hídrica, y estoy aquí, ¿quién dijo eso? Creo que fue en Monterrey, hace 2 años, cuando estuvimos por ahí. Con eso la hacemos. Y decíamos, a ver, el crecimiento de la ciudad de Monterrey, llegan 100,000 cabezas de familia anuales, ese es el pronóstico. Esos 16, no van a ser 16 en un año, y ya lo comentó Iván. El crecimiento ya no se puede, no podemos detener el crecimiento. Por lo tanto, suficiente agua nunca va a ser suficiente. Por más pozos que traigamos, por más acueductos y que traigamos agua del Pátzcuaro y que no, esa fórmula no va a funcionar en el largo plazo, porque nunca será suficiente para el desarrollo si no tenemos un cambio de paradigma del modelo de uso de gestión. Y lo decía un colega la semana pasada, hablando del río Colorado, que no está en mejores condiciones, pero bueno, ahí en México pues son muy amigos con el Colorado, son amiguitos de la mano, se llevan muy bien, y México ya cedió el 30% de sus asignaciones del río Colorado. ¿Sí lo estamos transmitiendo? Ok. Bueno, no decimos si está bien o está mal, solo decimos que se pusieron de acuerdo y se cedió a los Estados Unidos el 30% de las asignaciones del río Colorado. La pregunta es, ¿puede México hacer eso con el río Bravo? ¿Puede hacer eso con la Ingrata de Texas? Esa es pregunta para ustedes. Por cierto, lo que me interesa que se lleven el día de hoy son preguntas. Porque la verdad, la gran mayoría de los problemas que tenemos es porque no sabemos cuál es el problema. ¿Cuál es la pregunta que tenemos que estar haciendo? ¿Cuál es el problema? Invertimos en infraestructura, invertimos en educación, invertimos aquí, traemos agua. ¿Cuál es el problema? Y ahí, si yo les pregunto a ustedes cuál es el problema del agua, les aseguro que todos tenemos una perspectiva diferente. Todos tenemos una perspectiva diferente. Y es ahí el meollo, por eso nos ponemos de acuerdo. ¿Dónde está la prioridad? La prioridad es la caja de Pandora que nadie quiere abrir. Porque hablar de prioridades significa hablar de quién, cuánto, cuándo, cómo, dónde. Esas preguntas no se habían hecho antes cuando se trataba de agua. Es de, ¿quieres agua? Te la llevo. ¿Otra colonia? Te la llevo. Ahora la pregunta es, ¿para qué quieres el agua? ¿Por cuánto tiempo? ¿Cuánto vas a pagar? ¿Cómo la vas a regresar al sistema? Esas preguntas es poner límites. Y no estamos acostumbrados a que nos pongan límites, mucho menos en el uso del agua. Sobre todo cuando ni siquiera todos tenemos agua, ¿no? ¿Cómo ponemos límites a algo que ni siquiera tenemos asegurado? En México, 1 de cada 5 familias no tiene agua potable segura en su casa. Esas son las grandes preguntas que no podemos contestar. Y el chanclazo, y en honor a mi madre, que no está aquí, pero sé que está presente, ella revisó este capítulo, fue el que más trabajo me costó, obviamente porque se habla del derecho humano al agua y hay que tener cuidado con el escabroso, siniestro tema del derecho humano al agua. Y aquí el mensaje principal, y no me voy a meter en el detalle del derecho humano al agua, pero lo que siempre digo es que tenemos tantos derechos por todas partes. Todos en la Constitución, todos escritos, todos aspiracionales. Es el problema del derecho humano al agua. Es un derecho aspiracional, incluso a nivel mundial. Y no por eso estamos en mejores condiciones. Además, ¿de qué nos sirve? Exactamente. ¿De qué nos sirve el derecho humano al agua? Además de sentirnos bien con reconocer que tenemos derecho al agua, sin ningún tipo de garantía. Los Estados Unidos no reconocen el derecho humano al agua. Es más, ni siquiera forman parte de la Declaración Universal de Derechos Humanos, para acabarle de contar. Ellos no reconocen a los humanos. Bueno. Sin embargo, el acceso al agua, la garantía del acceso al agua, es otra historia, es una política pública desarrollada internamente, pero no tiene nada que ver con derechos. Claro que todos tenemos derecho, pero ¿quién lo paga? ¿Quién se hace responsable? Y ahí está la Suprema Corte de la Nación, que no sabe qué hacer con las demandas. ¿Por qué? Porque reconoce que no existe la garantía
no existen los deberes. ¿Dónde están los deberes? Estamos llenos de derechos, hasta derecho a la internet. ¿Y a qué estamos obligados los demás? ¿Cuál es nuestra aportación? Ok, necesitas agua, sí. ¿Cómo la vas a regresar? ¿La vas a pagar? ¿Cada cuándo la vas a pagar? ¿En qué la vas a usar? ¿En construir automóviles? ¿Agua potable? ¿La agua potable de mejor calidad? Como en el caso de Saltillo, para producir automóviles, ahorita. Esas preguntas se tienen que hacer y se tienen que contestar, tarde o temprano. Si no se contestan, cada vez será más caro. Me voy a saltar eso porque ya se los leí. Pero el chanclazo de mi madre es eso. Es como decirle a mi madre cuando tenía 7 años, mamá, quiero un departamento de soltera porque tengo derecho a tomar mis propias decisiones. ¿Cuándo lo puedo hacer? ¿Y qué contestaba mi madre? No contestaba, nomás te aventaba el chanclazo. Ya entendí. Es lo mismo, es lo mismo. Pues sí, tengo el derecho humano al agua. Y está en el Plan Hídrico Nacional y lo vuelven a sacar y lo vuelven a sacar. Y bueno, ¿y qué ganamos con que lo vuelvan a sacar? Y vamos a decir lo que ganamos. La escasez de agua no discrimina, nos pega a todos. Claro, en mayor o menor medida, dependiendo de quiénes somos, dónde estamos y lo que representamos. Las mujeres, sin embargo, y para variar, cargan con el peso de más de un tipo de discriminación, obviamente, de género. Y tengo que hablar de la mujer porque soy mujer y me ha tocado todo eso. Sobre todo allá, ¿no? De origen, si eres migrante, de condición, si estás embarazada, de color, si no eres blanca, de raza, si eres indígena, de condición biológica, si estás menstruando, de responsabilidad, si no hay agua en casa. Además, en el 80% de los hogares en el mundo, las mujeres y luego las niñas son las responsables de llevar el agua en casa. Esa es la presión sobre la carga femenina. En el caso de México, hoy, y estos son datos conservadores realmente, 10 millones de mujeres caminan todos los días, no van a la escuela, no trabajan, no hacen nada más que buscar agua para sus familias. 10 millones de personas. ¿Y el derecho humano al agua? ¿Qué onda? ¿No? ¿Y el problema? Entonces, ¿cuál es el problema, Rosario? Bueno, el problema es el ritmo de consumo y su consecuente desperdicio. Y ese monstruo es el monstruo de 7 cabezas, que es el último capítulo que habla de cambio climático. Porque le echamos la culpa al cambio climático de todo. Absolutamente de todo. Escasez de agua, temperatura, la acidificación, los incendios, que aquí andan por todas partes, la aridificación, degradación de suelos, todo es cambio climático. Cuando en realidad el problema del agua es un problema de gestión. Agua hay. El problema es el ritmo de consumo de lo que hay. Es el ritmo de consumo de lo que hay. No puede ser posible. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo de los Estados Unidos. Y lo dije en la mañana. Si todos tuviéramos la capacidad de consumo que tienen los Estados Unidos como país, si todos consumiéramos igual que los Estados Unidos, necesitaríamos 5 planetas para ser sostenibles a ese nivel de consumo. La cuenca del río Colorado tiene agua suficiente para todos los usuarios. El 60% del agua se usa para dar alimento a las vacas. La pregunta es otra vez, ¿dónde están las prioridades? ¿Dónde quedaron las prioridades? Y el ritmo de consumo. Ahorita Monterrey está encantado porque sus presas están llenas. A ese nivel de consumo, sin precipitación, no les van a durar. No les van a durar, por más que estén relucientes ahorita. Porque el problema no es la cantidad de agua, no es lo que veamos correr. El problema es lo que hacemos con ella, cuánto consumimos. Ese es el problema, es trabajar en la demanda, no en la oferta, no en de traer agua aquí, traer agua acá, llevar aquí, no. ¿Para qué quieres el agua ahora? Esas son las preguntas. Y no es culpa del monstruo del cambio climático, no es la escasez, es la desfachatez, no es un problema de agua. Y lo he dicho muchas veces, no es un problema de agua, es un problema de gestión, es un problema de administración, es un problema de hábitos de consumo. Y me preguntan, ¿qué podemos hacer en casa? ¿No?
¿Cuál es la recomendación a las familias, a los niños, a los jóvenes? Vigilar nuestros hábitos de consumo. No solo de agua. No es bañarse con 5 minutos. No es regar la banqueta con agua. No es lavar el carro con agua allá afuera de tu casa. Vamos muchísimo más allá. Es que voy a comer hoy. ¿Cada cuándo voy a comprar? Esa es la cadena de consumo que nosotros promovemos. Porque el uso de agua y la cadena de consumo responde a nuestra demanda. A todos. Todos somos parte del problema, por lo tanto todos tenemos que ser parte de la solución. No es el gobierno, no es un sector, no es la agricultura. El problema no es la agricultura, es el tamaño de la agricultura. Y la agricultura produce lo que nosotros demandamos, obviamente. Hay que revisar lo que consumimos localmente. Hay que revisar cada cuando comemos carne. Hay que revisar, porque sabemos lo que consume, las cantidades de consumo de agua, ¿no? De esos sectores que son increíblemente consumistas, ¿no? de agua. Hay que revisar cada cuánto compramos. Hay que revisar esos hábitos en los que estamos ya en la inercia, ¿no? Estamos acostumbrados. Hay que cambiar los hábitos y es lo más difícil que existe, cambiar los hábitos. Y bueno, ya hemos pasado 3 límites planetarios que no deberíamos de haber pasado ya los pasamos. La parte de la biodiversidad, ya se perdió el 70% de la biodiversidad en el planeta al día de hoy. Tenemos un problema de degradación de suelos que ya se ha sobrepasado. Ahí está la parte hídrica aumentando, la parte del clima aumentando, que sabemos que si superamos el 1.5 grados centígrados, pues podemos llegar al punto de no retorno en muchos de estos límites planetarios. Y aún así, 1/3 de la población mundial no tiene acceso a agua potable segura. Aumentamos la población, se triplicó en los últimos 70 años, la población mundial. En 70 años se triplicó. Y además el consumo de agua per cápita se duplicó. O sea, somos más y además consumimos más y además está concentrada el agua también, porque seguimos con 1/3 de la población sin agua y tenemos el derecho humano al agua, ¿no? Tratando de contrarrestar esa tendencia, ¿no? De una forma muy aspiracional, muy reconocida, pero en la práctica nos falta muchísimo más que hacer, como diría mi madre. Y bueno, eso es una buena noticia. Pareciera que no, pero es una buena noticia. ¿Qué quiere decir? No dependemos del clima para cambiar las cosas, dependemos de nosotros. Lo que nosotros podemos hacer es muchísimo más de lo que creemos. Los jóvenes de hoy en día, el 40% de los jóvenes sufren de, ¿cómo le llaman? La ecoansiedad, porque no saben qué hacer. Es momento de decirles que podemos hacer cosas. O sea, no podemos sentarnos y esperar a que se tomen decisiones en favor de esto. Claro que necesitamos el liderazgo. Claro que necesitamos la voluntad. Y yo ya no diría voluntad, obligación. Es una obligación política. No es voluntad política. Ya estoy un poco cansada de oír eso de voluntad. ¿Por qué? ¿Cómo que por si quieren? Esa fuerza. Es su responsabilidad, obviamente. Y aquí está la información está accesible. No estamos escondiendo nada, es cuestión de definir prioridades. Y aunque no lo parezca, eso es una buena noticia. Y bueno, este libro no es un final, es un sin embargo, es una reacción, es algo que espera contraataques, obviamente, por supuesto, y más, ¿no? Más discusiones, más reacciones al tema y a lo que necesitamos hacia el futuro. Y con esto solamente quiero decir que aún quiero que me traigan a mi país, a mi México lindo y querido. Ahí voy. A pesar de su abominable ceguera, no sin antes reconocer la inigualable capacidad pragmática de la patria de mis hijos, que ahí están. Sobre todo, donde todo es posible, definitivamente todo es posible, lo estamos viendo. Increíblemente posible. Incluso la justificación legal, y lo estamos viendo, y esto lo escribí antes de que llegara el presidente Trump. Incluso la justificación legal y espiritual, y eso que no dije religiosa, la puedo poner ahí, con mucho gusto, del racismo y la ignorancia.
son temas para otra historia lúcida. Muchas gracias, lo siento si me extendí. Pues gracias a todos. Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias, compañeros. Felicidades, muy bien. Gracias, gracias. Justo por esta anécdota que les contó hace un momento Rosario sobre este periodista del norte de Estados Unidos, es que nosotros le decimos que no lean el New York Times, lean Vanguardia, porque ahí sí hacemos las preguntas correctamente y nos informamos antes de hablarles a las fuentes. Y a nombre de nuestro director general, ¿sí? Ok. Entonces, Armando Castilla Galindo, nuestro director general, Ya sé que ya estamos mucho tiempo encima, pero no quería dejar pasar la ocasión para agradecer a nombre de Vanguardia, a nombre de Saltillo, porque creo que esto impacta directamente a nuestra comunidad. El esfuerzo, la dedicación, el amor que se nota tienes por el tema y por algo que significa definitivamente pensar en todos. Cuando la gente hace cosas pensando en los demás, definitivamente hace, pues eso, mueve el agua, mueve que las cosas sucedan. Y eso, te felicito, Rosario, desde que te conozco, le digo prima, por acá, por el primo Placeres y mi padre, primo de mi padre, y la verdad es que valoro mucho, ¿sabes? Y conocer el esfuerzo y sentir el amor, insisto, que tienes para con tu comunidad. Gracias, Tocayo, por favor, por siempre estar allí, por ser parte de nuestra historia desde su fundación. Y decirles que estas son de las actividades que estamos proyectando hacer en este 50 aniversario, en la raíz de este 50 aniversario, que sintetiza mucho lo que es Vanguardia, ¿verdad? O sea, lo que es despertarnos en la mañana y preguntarnos diariamente es cómo generamos una sociedad más competitiva, cómo generamos una sociedad más empática por los problemas, una sociedad que realmente busque mejorar a su vecino, que se involucre y se importe de sus vecinos. Y a veces eso nos significa pues, pleitos internos. Aquí mi querido Carlos no nos va a dejar de mentir de cómo estas charlas sobre, oigan, es que incluso estamos planeando, es un tema para un poquito más adelante, hacer una intervención a partir de la obligatoriedad que tú tenías, que no nada más derechos, sino también obligaciones, de hacer una propuesta de un reglamento, de cambiar un reglamento de construcción en la ciudad justamente para el concepto de captación de agua. Como una iniciativa que hicimos, bueno, pues, si podemos también poner nuestro granito de arena desde nuestra trinchera, a partir de la información, a partir de ejemplificar los problemas que están ocurriendo como la sociedad, en nuestra sociedad, también hacer una intervención directa a formular leyes o a proponer cambios en el reglamento para que, por ejemplo, las construcciones nuevas que se hagan en la ciudad, por ley tengan que tener una captación pluvial y un sistema de uso en eso, en sus edificaciones, por ejemplo. Iván, por supuesto, gracias por la valentía también de reconocer, porque sabemos que es muy valioso, es muy bonito decir que todo está bien, es muy padre decir que esas cosas no se deben de cambiar, pero cuando las cosas son tan delicadas y tan importantes de asumir como el tema del futuro de una región, de una ciudad, de un país, es importante tomar el toro por los cuernos y decir las cosas como son. De nueva cuenta, Rosario, gracias por este ejemplo. Recuerdo cuando me platicaste este libro y lo veo hoy, esta evolución y este nacimiento que nos inspira a todos, que nos hace cambiar, que nos hace buscar mejorar. Bueno, a nombre de esta empresa que ahorita dirigimos, Vanguardia, agradecerles a todos esta atención. Les aseguro que les gustó, porque pues, se van convencidos y agradecidos de que cambiaron un poquito la forma de ver las cosas, que es lo que queremos. Gracias.